¿Qué ocurre cuando alguien aprende tan bien las reglas de un sistema que empieza a encontrar posibilidades que quienes lo diseñaron nunca imaginaron? Basta observar un sendero abierto sobre el pasto para reconocer el problema. Existe una banqueta, existe un recorrido previsto y, sin embargo, cientos de personas han decidido pasar por otro lugar hasta dejar una huella permanente sobre el terreno. Algo semejante ocurre cuando un jugador atraviesa una pared digital para saltarse la mitad del videojuego, o cuando un cineasta combina movimientos de cámara y modificaciones ópticas hasta producir una imagen que antes parecía imposible. En todos estos casos existe un sistema que organiza ciertas posibilidades y un usuario que, después de conocerlo suficientemente bien, comienza a encontrar otras. Tal vez una de las formas más interesantes de estudiar el comportamiento humano consiste en observar el momento preciso en que dejamos de seguir las rutas que alguien preparó para nosotros. Todo el sistema necesita enseñarnos a utilizarlo. En diseño de videojuegos, el wayfinding reúne los recursos que permiten al jugador orientarse, reconocer referencias y decidir hacia dónde avanzar, mientras el onboarding introduce progresivamente las reglas, acciones y convenciones necesarias para desenvolverse dentro del juego. En The Game Narrative Toolbox, Tobias Hausner, Toya Kristen Finley, Jennifer Brands-Hepler y Ann Lee May sostienen que el jugador necesita comprender qué está ocurriendo, qué puede ser a continuación y por qué sus acciones importan. Mucho antes de que la mayoría conociéramos estos términos, ya habíamos experimentado sus efectos. El primer nivel de Super Mario Bros. Enseñó a millones de personas a correr, saltar, evitar enemigos y descubrir objetos mediante la organización progresiva del espacio. El sistema produce así una ruta de aprendizaje y con ella una expectativa sobre el comportamiento de quien la juega. La paradoja aparece con el tiempo. Cuanto mejor consigue un sistema enseñarnos sus reglas, mayores son también nuestras posibilidades de aprender a utilizarlas de maneras que nunca formaron parte de la enseñanza original. Kevin Lynch estudió cómo las personas construyen imágenes mentales que les permiten orientarse dentro de una ciudad. La legibilidad de un entorno depende de reconocer caminos, bordes, nodos, barrios e hitos capaces de organizar nuestra experiencia espacial. Esta capacidad resulta fundamental porque abandonar deliberadamente una ruta exige comprender primero dónde estamos, hacia dónde vamos y qué consecuencias puede tener una desviación. Perderse y tomar un atajo pertenecen a experiencias espaciales distintas. Quien atraviesa todos los días la misma estación del metro aprende qué vagón lo dejará frente a las escaleras, qué pasillo se congestiona a determinada hora y qué salida permite ahorrar varios minutos del recorrido. Ninguna de estas decisiones modifica físicamente la estación, aunque producen una versión más compleja del espacio disponible. El conocimiento acumulado convierte una infraestructura diseñada para miles de usuarios en un territorio particular, compuesto por rutas, ritmos y decisiones que solamente aparecen mediante la experiencia. Conocer el camino previsto se convierte así en una condición para empezar a encontrar otros caminos. Michel Desserteaux permite observar esta transformación mediante la diferencia entre estrategias y tácticas. Las estrategias organizan sistemas desde posiciones capaces de establecer espacios, reglas y recorridos. Las tácticas aparecen en las prácticas cotidianas de quienes utilizan estas estructuras para resolver situaciones concretas. Una ciudad puede construir banquetas, colocar puentes peatonales y distribuir accesos, mientras sus habitantes seleccionan recorridos, atraviesan estacionamientos, convierten escaleras en lugares para sentarse y abren senderos sobre superficies destinadas originalmente al pasto. El camino informal adquiere entonces un significado más complejo que el de una simple desobediencia. Cada persona que atraviesa el mismo lugar incorpora una decisión individual a una práctica colectiva, y la repetición termina inscribiendo físicamente esa práctica sobre el territorio. El sistema permanece visible, pero también comienza a aparecer la interpretación que sus usuarios han hecho de él. Desserteaux permite pensar que utilizar un espacio implica producir operaciones dentro de condiciones establecidas por otros y que esas operaciones acumulan un conocimiento cotidiano difícilmente accesible desde la perspectiva de quien solamente observa el sistema desde el plano. James J. Gibson introduce otra dificultad mediante el concepto de affordance, entendido como una posibilidad de acción que aparece en la relación entre las propiedades del entorno y las capacidades de quien lo percibe. Una superficie puede ofrecer la posibilidad de caminar, sentarse, escalar o deslizarse, dependiendo tanto de sus características como de las habilidades del sujeto. Un barandal organiza un límite para muchos peatones y se convierte en una superficie para ejecutar un truco ante la mirada de un skater. El objeto
permanece materialmente igual mientras el repertorio de acciones posibles cambia. La experiencia, la práctica y el conocimiento permiten percibir oportunidades que para otras personas permanecen invisibles. Esta diferencia complica nuestra lectura del sendero sobre el pasto. Las personas pueden estar reinterpretando tácticamente una organización espacial, como permite pensar Dessertó, pero también pueden estar respondiendo a una posibilidad evidente de acción que el diseño ignoró. En ocasiones, el usuario descubre con su cuerpo relaciones que el sistema no consiguió reconocer durante su concepción. La ruta alternativa empieza entonces a funcionar como una forma de conocimiento. Los videojuegos ofrecen un laboratorio particularmente claro para observar este proceso. Un speedrun consiste en intentar completar un videojuego en el menor tiempo posible siguiendo las reglas aceptadas para una categoría determinada. Y quienes practican esta actividad pueden dedicar años a conocer con precisión movimientos, tiempos, colisiones y errores de programación. Cole y Blaker distinguen entre recorridos de finesse, que conservan en gran medida la arquitectura prevista del juego y buscan atravesarla con máxima eficiencia, y recorridos de constructing, que utilizan glitches, saltos de secuencia y comportamientos inesperados del software para desmontar esa arquitectura. Un jugador puede terminar Super Mario 64 recogiendo muchas menos estrellas de las que el recorrido convencional parece exigir, o completar The Legend of Zelda Ocarina of Time atravesando secuencias que originalmente ocupaban decenas de horas. Desde ciertos criterios de productividad, dedicar 3 años a perfeccionar una técnica que permite ahorrar 11 segundos podría parecer una utilización cuestionable del tiempo. Desde el estudio del comportamiento humano, constituye un laboratorio extraordinario sobre aprendizaje, dominio técnico y producción colectiva de conocimiento. La práctica del speedrunning permite además observar el momento en el que una desviación comienza a convertirse en conocimiento. Un jugador encuentra accidentalmente un glitch, otro consigue reproducirlo, alguien identifica las condiciones necesarias para provocarlo y descubre que una variación mínima permite ahorrar algunos segundos adicionales. La comunidad documenta el procedimiento, publica videos, compara resultados y transmite el descubrimiento hasta convertir una anomalía del software en una técnica estable. Scully y Blaker observa precisamente que el conocimiento del motor de un videojuego se construye mediante una práctica informada, colaborativa y acumulativa, capaz de reorganizar constantemente aquello que una comunidad considera posible. Un récord mundial puede permanecer intacto durante años hasta que alguien encuentre una ruta que obliga a reinterpretar todo lo aprendido anteriormente. La desviación adquiere método, vocabulario y memoria colectiva. Este proceso resulta importante porque permite abandonar la idea romántica de que ampliar las posibilidades de un sistema depende exclusivamente de una ocurrencia excepcional. Percibir algo inesperado constituye apenas el inicio. Convertirlo en una práctica exige comprenderlo, repetirlo, transmitirlo y aprender a controlar sus consecuencias. Esta relación entre conocimiento y posibilidad también aparece en la historia de los medios. Marshall McLuhan sostiene que comprender un medio exige reconocer las estructuras, escalas y patrones que organiza, porque sus defectos desbordan el contenido particular que circula dentro de él. Conocer profundamente una cámara implica aprender más que las reglas necesarias para producir una imagen técnicamente correcta. En Vértigo, el desplazamiento físico de la cámara combinado con una modificación simultánea del zoom permitió mantener aproximadamente el tamaño del sujeto mientras la perspectiva del espacio parecía expandirse o comprimirse. El procedimiento, conocido como dolly zoom, surgió de comprender que dos operaciones utilizadas habitualmente para controlar la imagen podían combinarse hasta producir una experiencia perceptiva distinta. Aquí vuelve una idea que escuché durante un diplomado en cine y medios digitales. Los creadores que terminan ampliando un medio suelen conocerlo suficientemente bien para llevar sus propiedades hacia territorios que todavía no pertenecen a su lenguaje convencional. La competencia técnica permite utilizar correctamente una herramienta. Una relación más profunda con sus posibilidades permite reconocer aquello que todavía no sabemos hacer con ella. Lo interesante es que muchas de estas desviaciones terminan siendo absorbidas por los mismos sistemas que alguna vez tensionaron. El dolly zoom se convirtió en una técnica estudiada en escuelas de cine y repetida en películas, series, videoclips y videos de internet. Los glitches descubiertos por comunidades de speedrunning producen nuevas categorías competitivas, modifican récords y en ocasiones provocan respuestas de los propios desarrolladores. Los senderos informales pueden terminar pavimentados cuando urbanistas y arquitectos reconocen que la repetición de un recorrido revela información sobre el comportamiento de quienes utilizan el espacio. El proceso
forma un ciclo extraño. Un sistema enseña a sus usuarios cómo utilizarlo, algunos usuarios desarrollan un conocimiento capaz de revelar posibilidades inesperadas, esas posibilidades se convierten en prácticas compartidas y las prácticas terminan modificando el lenguaje de los sistemas posteriores. Lo que alguna vez parecía un error adquiere un nombre. Aquello que recibe un nombre puede convertirse en técnica, y toda técnica consolidada termina construyendo una nueva ruta que alguien, tarde o temprano, aprenderá nuevamente a abandonar. Podemos entonces regresar al sendero sobre el pasto, aunque ahora resulta más difícil saber exactamente qué estamos observando. La persona que abandona la banqueta puede estar ignorando una decisión de diseño, corrigiendo un recorrido poco eficiente, apropiándose tácticamente del espacio o reconociendo una posibilidad que permaneció fuera de la ruta prevista. Lynch permite comprender que desviarse deliberadamente requiere construir conocimiento sobre el entorno. Desertó muestra que utilizar un sistema implica producir formas particulares de habitarlo. Gibson permite reconocer que la experiencia modifica las posibilidades de acción que somos capaces de percibir. Scully Blaker observa cómo estas posibilidades pueden convertirse en conocimiento colectivo. McLuhan permite extender el problema hacia los medios que aprendemos a dominar y transformar. Quizá las rutas oficiales cumplen una función más extraña de lo que parece. Nos permiten aprender suficientemente bien un territorio para comenzar a descubrir todo aquello que todavía permanece fuera de ellas. Si algunas de las innovaciones que terminan ampliando una ciudad, un videojuego o un medio comienzan como desviaciones, accidentes y usos imprevistos, ¿cuántas posibilidades permanecen todavía invisibles porque hemos aprendido demasiado bien a seguir los caminos que ya conocemos?